Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí de nuevo para desentrañar juntos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, en nuestras redes sociales, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, sé que muchos de ustedes están tan intrigados como yo por lo que realmente está pasando entre estas dos superestrellas. Y es que desde su romance en la pantalla que traspasó la barrera de la ficción, hasta su repentina separación, la historia de Kerem y Hande ha sido un auténtico culebrón que nos tiene a todos enganchados. Hoy vamos a profundizar en este tema, analizando los rumores, las declaraciones y los silencios que han rodeado su relación. Trataremos de responder a la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué es lo que realmente está pasando entre Kerem y Hande? ¿Hay reconciliación a la vista? ¿O hay algo más que los medios no nos están contando? Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo las vidas de nuestros actores favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande. Como saben, su historia comenzó en el set de Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos muchos. La química entre ellos era innegable, tanto que pronto se hizo evidente que su relación iba más allá de la actuación. Confirmaron su romance y de repente éramos testigos de una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas, todo parecía indicar que estaban viviendo un cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. De la noche a la mañana, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos pensamos que eran simples especulaciones de la prensa, pero pronto se confirmó lo inevitable: Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia fue un shock para muchos fans, que no entendían qué había pasado. ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada había decidido tomar caminos separados? Las teorías no tardaron en surgir. Algunos apuntaban a la presión mediática como un factor determinante. Otros a las apretadas agendas de ambos, que dificultaban mantener una relación a distancia. Incluso hubo quien sugirió la intervención de terceras personas. Lo cierto es que hasta el día de hoy, las razones exactas de su ruptura siguen siendo un misterio. Ni Kerem ni Hande han hablado abiertamente sobre el tema, lo que ha dado pie a aún más especulaciones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque parece haber un pacto de silencio entre los medios de comunicación turcos para no profundizar demasiado en el asunto. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde empiezan las teorías conspirativas. Algunos sugieren que las agencias de representación de Kerem y Hande, conscientes del impacto mediático de su relación, habrían llegado a un acuerdo para proteger la imagen de ambos. Después de todo, una ruptura escandalosa podría afectar negativamente sus carreras. Otros creen que hay intereses económicos en juego. Kerem y Hande son imágenes de importantes marcas, y un escándalo podría poner en peligro esos contratos. Es comprensible que las marcas, invirtiendo grandes sumas de dinero en su imagen, quieran evitar cualquier riesgo que pueda empañar la reputación de sus embajadores. La lealtad y la imagen pública son, en este mundo, activos tan valiosos como la belleza y el talento. Pero más allá de las teorías, lo que sí es cierto es que la prensa turca ha sido bastante cautelosa a la hora de abordar el tema de la ruptura. Se han evitado las preguntas directas, se han suavizado las declaraciones y en general, se ha tratado de mantener un perfil bajo. Esto ha alimentado aún más la curiosidad de los fans, que sienten que se les está ocultando algo. Esta autocensura o al menos esta cautela extrema, es lo que ha hecho florecer todo tipo de rumores y especulaciones en redes sociales, donde los fans se convierten en detectives y analistas intentando descifrar cada gesto, cada publicación, cada like. Y es aquí donde entran en juego los periodistas independientes, aquellos que se atreven a desafiar el status quo y a buscar la verdad, por más incómoda que sea. Algunos de estos periodistas han investigado a fondo la relación entre Kerem y Hande, buscando pistas en sus redes sociales, en sus declaraciones públicas y en el entorno cercano de ambos. Han hablado con maquilladores, asistentes, incluso con extras que trabajaron en Sen Kalkapm, tratando de reconstruir el puzzle de su relación. Lo que han descubierto es, en muchos casos, contradictorio. Por un lado, hay quienes afirman que la ruptura fue definitiva y que no hay posibilidad de reconciliación.
Argumentan que existen diferencias irreconciliables entre Kerem y Hande, tanto a nivel personal como profesional. Quizás sus visiones de futuro eran diferentes, o quizás la presión del trabajo y la constante exposición mediática minaron la relación. Por otro lado, hay quienes aseguran que aún existe un fuerte sentimiento entre ellos y que una reconciliación es posible, aunque no a corto plazo. Estos informantes, generalmente anónimos, aseguran haber visto momentos de complicidad entre ellos incluso después de la ruptura, gestos que sugieren que el cariño no ha desaparecido del todo. Estos últimos se basan en pequeños detalles, como likes en redes sociales, comentarios sutiles en entrevistas y, sobre todo, en el lenguaje corporal de Kerem y Hande cuando se encuentran en eventos públicos. Según estos analistas, a pesar de la distancia física, la química entre ellos sigue siendo evidente. Analizan la forma en que se miran, cómo se comportan cerca el uno del otro, buscando señales que confirmen su teoría de que todavía existe amor. A veces estos análisis son exagerados y basados en interpretaciones subjetivas, pero la pasión de los fans es tal que cualquier pequeño detalle se magnifica y se convierte en una prueba irrefutable. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que como simples espectadores, solo podemos especular. No tenemos acceso a la información privilegiada que manejan los periodistas y las personas cercanas a Kerem y Hande. Sin embargo, podemos analizar la situación desde una perspectiva lógica y racional. Es evidente que la relación entre Kerem y Hande fue intensa y significativa. No es fácil olvidar a alguien con quien se ha compartido tanto en el plano personal como profesional. También es cierto que ambos son personas jóvenes, con carreras exitosas y con muchas oportunidades por delante. La presión mediática y las exigencias de sus trabajos pueden haber sido factores determinantes en su ruptura. La fama, aunque trae consigo muchas ventajas, también implica una falta de privacidad y un escrutinio constante que puede ser muy difícil de sobrellevar, especialmente en una relación. ¿Pero significa esto que no hay posibilidad de reconciliación? No necesariamente. El tiempo cura muchas heridas y la distancia puede ayudar a poner las cosas en perspectiva. Si aún existe un fuerte sentimiento entre ellos, no es descartable que en el futuro decidan darse una segunda oportunidad. Muchas parejas que han roto han vuelto a estar juntas después de un tiempo, demostrando que el amor puede superar incluso las dificultades más grandes. Por supuesto, esto es solo una especulación. La última palabra la tienen Kerem y Hande. Solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos y lo que quieren para su futuro. Mientras tanto, nosotros, como fans, podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla y respetar sus decisiones, sean cuales sean. Su felicidad, al fin y al cabo, es lo que más importa. Y hablando de decisiones, quiero aprovechar este momento para hablarles de otro rumor que ha estado circulando últimamente, la supuesta relación entre Kerem Bürsin y Stephanie Cayo. Sé que muchos de ustedes están interesados en este tema, y prometo que lo abordaremos en un próximo vídeo. Analizaremos las fotos que han aparecido juntos, los testimonios de personas que los han visto y las posibles conexiones entre ellos. Sin embargo, es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, todos son rumores y especulaciones. La aparición de Stephanie Cayo en la vida de Kerem ha generado aún más controversia y ha dividido a los fans. Algunos ven esta nueva relación como una señal de que Kerem ha superado por completo a Hande, mientras que otros la consideran una simple estrategia publicitaria o una forma de distraer la atención de los verdaderos sentimientos de Kerem. La verdad, como siempre, puede estar en algún punto intermedio. En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un misterio que nos tiene a todos enganchados. La ruptura, el silencio mediático y las especulaciones sobre una posible reconciliación han convertido esta historia en un auténtico culebrón. Mientras tanto, solo nos queda esperar y ver qué nos depara el futuro. Seguiremos de cerca cada movimiento, cada declaración, cada pista que pueda arrojar luz sobre este enigma. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios abajo contándome qué piensan sobre la relación entre Kerem y Hande. ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Me interesa mucho conocer su opinión. ¿Creen que la presión mediática fue el factor decisivo en su ruptura? ¿O piensan que hubo otros motivos más personales? Compartan sus teorías y sus reflexiones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse informados, pero siempre con una pizca de escepticismo y respeto por la privacidad de estas dos personas. Al final del día, son seres humanos como nosotros, con sus propias emociones y decisiones.